Hola, ahora discutiremos sobre las determinantes ambientales del proyecto arquitectónico. Esta es una primera introducción que luego complementaremos con una segunda parte. Comencemos con una cita del arquitecto costarricense Bruno Staño, que nos recuerda que la vida en el trópico está bajo la presencia de una exuberante vegetación, un cielo poblado de nubes empujadas por el viento, por la hamaca con su suave vaivén, por el valor de la sombra dispersa en oposición al calor de la estufa que reúne, la brisa que refresca y evapora el sudor de la piel, la lluvia, el sol abrasador. La cita es relevante porque nos recuerda de alguna manera que nuestras condiciones climáticas son especiales y son fundamentales para hacer una arquitectura adaptada a esta latitud. Veamos por qué es importante reconocer la relación entre arquitectura y medio ambiente. Bueno, como lo decíamos en nuestra clase anterior, la arquitectura es un elemento de vinculación estratégico entre el medio ambiente natural y el ser humano. El medio ambiente en general puede entenderse dividido en dos grandes partes o dos grandes dimensiones. Primero, lo que conocemos como el medio ambiente natural, es decir, aquel que está creado, que ha sido dado por la naturaleza, aunque es intervenido, modificado y afectado por la actividad del ser humano. Pensemos en temas como la contaminación o el cambio climático, que definitivamente alteran las condiciones naturales del medio ambiente. En segundo lugar, el medio ambiente construido, que es aquel producido por el ser humano, que es a su vez condicionado, amenazado y afectado por la naturaleza. La arquitectura es definitivamente uno de los elementos constitutivos fundamentales del medio ambiente construido. Ahora bien, nosotros podemos entender el medio ambiente natural que nos interesa en esta sesión dividido en dos grandes dimensiones o áreas. El medio ambiente natural biótico, es decir, el que se refiere a la vida, donde está incluida la flora y la fauna, y también el medio ambiente natural abiótico o que no está vivo, en el que podemos estudiar al menos 5 grandes dimensiones, como son la geología, el suelo, la fisiografía o relieve, la hidrología, es decir, el comportamiento de las aguas, y el clima. En la sesión de hoy vamos a interesarnos sobre todo en discutir algunos temas de naturaleza climática. Veamos antes algunos conceptos importantes de cara a este estudio. Vamos a decir que las determinantes ambientales son aquellos elementos de la naturaleza que están en el entorno del proyecto y que inciden en el diseño arquitectónico de varias maneras, tales como el nivel de confort de las personas, es decir, de los usuarios del proyecto. Esto es relevante, por ejemplo, cuando decimos que hace calor en un espacio, es decir, sentimos ese calor. También lo es cuando estos elementos definen estrategias de modificación y de aprovechamiento del entorno o del exterior del proyecto. Por ejemplo, cuando escuchamos expresiones como qué bien aprovecharon ese terreno o cómo integraron ese árbol al edificio. Son elementos externos, naturales del proyecto y que sin embargo se han aprovechado de la mejor manera. Y finalmente también decimos que estas determinantes condicionan las estrategias para mejorar el espacio diseñado, pero sin dañar el medio ambiente natural. Esto es cada vez un elemento de mayor interés y preocupación, que nos lleva a entender mejor la relación entre el proyecto y el entorno natural. Por ejemplo, cuando decimos que construyeron un proyecto, pero arrasaron el terreno. Es decir, puede haber una excelente arquitectura, pero con unos costos ambientales dramáticos.
Sigamos avanzando en esta lógica de confort y de los elementos de bienestar vinculados al medio ambiente. Confort es una palabra de origen francés que se traduce prácticamente como todo aquello que produce una sensación de bienestar al ser humano. Lo podríamos traducir también como comodidad. ¿Qué es todo aquello que nos da comodidad en un espacio, en un edificio? Bueno, un primer elemento que justamente nos interesa el día de hoy es el confort climático. Es esa sensación de no sentir particularmente calor o frío excesivo en un espacio. En nuestro contexto muchas veces decimos que frío estaba un espacio, pero por la temperatura de un aire acondicionado, es decir, de un sistema de ventilación mecánico. También es muy frecuente que digamos que caliente estaba ese espacio, cuando no existe ese tipo de sistemas o, como nos interesa insistir en esta asignatura, el espacio no ha sido diseñado adecuadamente. También hay una idea de confort lumínico, es decir, cuando un espacio no es oscuro o excesivamente brillante o deslumbrante para realizar una actividad. Pensemos en la luz que necesitamos naturalmente para poder leer o para poder dibujar, por ejemplo. También podemos hablar de un confort acústico, es decir, aquel que proviene del hecho que no existan interrupciones en las actividades que estamos desarrollando en el espacio a causa de ruidos exteriores. En ese sentido, entonces, profundicemos un poco sobre el clima y sobre todo sobre la importancia del sol para proyectar edificaciones. Hay que decir que estos son temas que estamos recorriendo de una manera introductoria. Ustedes en la clase de arquitectura bioclimática sin duda podrán profundizar en todos estos aspectos. Es necesario cuando hablamos del clima y del sol ir a una escala cósmica, decimos, es decir, volver a recordar nuestro planeta Tierra en el espacio. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, tiene una órbita elíptica alrededor de él. Debemos recordar que esta órbita o este movimiento de la Tierra alrededor del Sol es el que conlleva las 4 estaciones. Esas 4 estaciones están marcadas por algunos momentos claves a lo largo del año. El solsticio de verano, que se da en junio 20 al 22, y el solsticio de invierno, en diciembre 20 y 22. Entre ambos vamos a encontrar el llamado equinoccio de primavera, que acaba de suceder este fin de semana, en marzo 2022, y el equinoccio de otoño, que sucede en septiembre 2022. Quiere decir entonces que tendremos primavera entre marzo y junio, verano entre junio y septiembre, otoño entre septiembre y diciembre e invierno entre diciembre y marzo. Veamos ahora cómo incide todo esto en el clima más específicamente. Volvamos a ver nuestro planeta y a recordar probablemente algunas de esas clases de geografía en nuestra época escolar. El planeta Tierra, como ustedes saben, se divide en líneas imaginarias paralelas, al centro del cual se encuentra la línea ecuatorial. A medida avanzamos hacia el hemisferio norte, encontraremos otra línea paralela llamada el Trópico de Cáncer. Es importante ver en este dibujo cómo el planeta Tierra está rodeado por una atmósfera a través de la cual penetran los rayos solares. Los rayos solares entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, recorren una distancia mucho más corta que los rayos solares que atraviesan la atmósfera hacia el polo norte. Por otro lado, los rayos en la zona que llamaremos tropical
están mucho más concentrados en una superficie más pequeña que en el hemisferio norte al extremo polar. Por ello, el Sol calienta más en las zonas cercanas al ecuador. Decimos entonces que esta zona intertropical, que está comprendida entre el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur, es aquella donde hay una mayor incidencia solar y donde predomina entonces un clima caluroso, que además es exacerbado por la humedad. Es en esta zona intertropical, en la latitud 13, que se ubica El Salvador. Veamos cómo se comporta el Sol durante el día. Aquí es importante imaginar varios elementos. Veamos aquí una construcción orientada norte, sur, este y oeste. El Sol se levanta al este y va haciendo su recorrido durante el día hasta ponerse en el oeste o poniente. En el hemisferio norte, el Sol hace ese recorrido predominantemente en el lado sur. Y a medida se va levantando durante el día, va afectando con sus rayos de diferente forma a una edificación. Veamos esto en una sección. Si esta es nuestra construcción imaginaria, tenemos que recordar que en el solsticio de verano, es decir, en junio, el Sol se eleva más. Incluso en el caso de El Salvador, el Sol llega a estar al norte durante ese día más largo del año, que es el solsticio, e ilumina con un ángulo de 12 grados. Por otro lado, en el solsticio de invierno, el Sol baja más hacia el horizonte, en el caso de El Salvador, hasta 37 grados, e ilumina en la fachada sur. Hay que decir que mientras más al norte de la Tierra nos encontremos, tendremos la sensación que el Sol baja más todavía. Entonces, importante recordar que en el verano el día, es decir, las horas de sol, son más largas. El Sol se eleva más sobre el horizonte, mientras que lo contrario ocurre en el invierno, cuando el Sol está más bajo. En el hemisferio norte, el Sol se ubica predominantemente al sur. La fachada sur recibe sol 9 meses del año, mientras que en un país como El Salvador, por su latitud, entre mayo y julio, el Sol está tan alto que incluso llega a estar al norte de la edificación, iluminando esta fachada. Veamos durante el día qué sucede. Nuevamente tenemos aquí nuestra construcción y podemos ver que la fachada poniente u oeste es la que sufre del sol durante todas las tardes. Esto combinado al hecho que durante las horas de la tarde, a partir de las 11 incluso de la mañana hasta las 4 de la tarde, el aire está más caliente porque el sol lo ha calentado durante todo el día. Eso hace que tengamos siempre una sensación de calor mucho más fuerte durante la tarde que durante la mañana. Esto es importante porque quiere decir entonces que en una fachada poniente, como vemos en esta sección, el sol comienza a iluminar desde muy alto a la 1 y a medida va descendiendo sigue iluminando con mucha fuerza por la tarde. Por el contrario, en la fachada sur el sol se mantiene más estable durante el día. Por eso decimos entonces que la fachada poniente es la más castigada por el sol en un clima como el nuestro. Esto ha significado que para la arquitectura ha habido una preocupación constante por generar parasoles y pantallas solares, es decir, maneras de proteger una ventana de la incidencia del sol, ya sea con aleros, con pérgolas, con toldos, con pantallas, con cortasoles u otros elementos de protección solar. En esta asignatura nos interesará entonces mucho entender dicha protección. Con esto entonces concluimos y quedamos para
sus preguntas.